Mucha atención porque el registrador Hernán Penagos encendió una alerta de enorme gravedad que tiene que ver con las elecciones de este 2026 y el proceso de verificación de firmas para candidaturas presidenciales. Sin mencionar nombres propios, el funcionario confirmó que uno de los aspirantes habría presentado cerca de 800,000 apoyos fraudulentos, entre ellos formularios fotocopiados, planillas en blanco, firmas repetidas y registros sin correspondencia con ciudadanos reales. Un cúmulo de anomalías que no solo evidencia una práctica sistemática de engaño, sino que pone en cuestión la legitimidad de quienes buscan acceder al poder por vías abiertamente irregulares. Escuchamos lo que dijo el registrador en esta entrevista. Es cierto que uno de los candidatos que no pasó el examen, cuyas firmas no resultaron suficientes o válidas, presentó fotocopias, o sea que llegó el nivel de descaro que presentó fotocopias o presentó documentación presuntamente falsificada. Sí, vimos 3 incidencias que sin lugar a dudas nos inquietan mucho de cara a este proceso que al fin y al cabo lo que busca es el respaldo popular de un lado, algunos que radicaron fotocopias, miles de fotocopias para validar, seguramente pensando que la registraduría no verificaba una a una cada firma, otros que lo que presentaron fue impresiones en impresoras diferentes para que no se observara muy bien los trazos y también tratar con eso de defraudar el proceso de recolección de firmas, y otros que entregaban un número total de firmas, o por lo menos así lo planteaban, pero cuando se miraba el interior de todos estos folios se encontraba una serie de reglones sin firma, pero los contabilizaban como si definitivamente fueran válidos. Encontramos sí 3 acciones, si se quiere, de fraude que pues nos inquietan un poco de cara al futuro y que esperamos pues no se vuelvan a ocurrir, porque primero las elecciones, o más bien la postulación por firma, se trata de un apoyo ciudadano, y en segundo lugar también se trata de un trabajo inmenso que tiene que hacer cientos de funcionarios de la registraduría, quienes pues no es justo que le entreguen información de esa naturaleza. Pero bueno, estamos inclusive evaluando si eso da lugar a incidencias disciplinarias o penales, porque pues eso no puede quedarse simplemente como un hecho anecdótico. Sí. Entonces, como ya lo vieron en pantalla, tenemos a la reconocida exfiscal Angélica Monsalve, que se ha enfrentado directamente con las estructuras de corrupción enquistadas dentro del Estado colombiano, especialmente en la Fiscalía General de la Nación. Ustedes saben que ella está en la contienda electoral como integrante de la lista del Frente Amplio Unitario del Senado. ¿Con qué número, fiscal? Bueno, el 13, en coalición con mi propio movimiento que se llama Somos Justicia. Fui firmante de esa coalición. Claro. Con el número 13. Creo que esa conclusión política que usted llega a trasladar su lucha a la política, al terreno, esa lucha contra la corrupción judicial no podía limitarse a expedientes que terminan archivados allá en los anaqueles, sino que exigía una transformación profunda del ordenamiento jurídico. Exfiscal, usted tomó la decisión de abandonar su cargo dentro de la Fiscalía después de enfrentar persecuciones internas, presiones desde la cúpula del ente acusador y un cerco que, según usted ha denunciado, buscaba, y esto lo hemos visto los colombianos, la buscaba destruir. ¿En qué momento usted concluye que la lucha contra la corrupción judicial ya no podía darse desde los estrados, sino que se exigía disputar el poder político donde se definen las reglas del sistema para actuar? Es decir, ¿qué concluye? A ver, desde el momento que fui atacada vilmente por hacer mi trabajo, que ocupaba un cargo de carrera, a mí nadie me votó como un perro, como dicen en las redes sociales. Yo renuncié por dignidad. Sí. Yo ocupaba un cargo de carrera, no me podían expulsar así como un perro, como dice la gente, ¿sí? Y que de paso les digo, respeten los perritos, que yo los quiero mucho. Sí. Me sacaba como perro. A ver, me di cuenta fue cuando analicé cómo se mueve el aparataje institucional corrupto, porque lo digo de frente, corrupto, donde utilizan hasta los medios de comunicación y todas las estructuras del Estado para criminalizar a quien está, por el contrario, judicializando a los criminales. Sí, me di cuenta que hasta los medios de comunicación llamaban a los criminales contratistas que se roban la plata del Estado como grandes empresarios, y a la fiscal luchando desde abajito, sin miedo,
cumpliendo la ley y la Constitución para llevar estos casos a juicio que ni siquiera fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia tuvieron la valentía de llevarlos a juicio porque sabían que les iba a pasar lo mismo que a mí, ¿sí? Pero yo soy garante de la justicia porque estaba ejerciendo funciones de justicia. Yo estaba obligada a cumplir la Constitución y la ley. Desde el momento que me di cuenta cómo se manipula y cómo es que la misma corrupción está ejerciendo justicia, dije, pues tengo que retirarme de aquí, porque aquí estoy metida en la boca del lobo. Y yo tengo en la boca del lobo. Y yo tengo que ocupar un cargo alto en las estructuras del poder donde ayude más a mi país como legisladora, porque ya vemos que más que un cargo de elección popular, sí, que hay legitimidad, sí, porque ya vemos los congresistas que están llegando. Usted ha sido enfática en señalar que sin una reforma estructural de la justicia no puede hablarse de justicia social. Desde su experiencia interna en la Fiscalía, ¿cómo quiere o cómo considera que opera concretamente ese sistema judicial capturado que reproduce desigualdad, protege privilegios y convierte la impunidad en una práctica normalizada del Estado colombiano? ¿Cómo cree usted que opera concretamente ese sistema judicial? Mira, con un ejemplo claro te lo voy a decir. Vámonos para la justicia para aforados. Aquí todos decimos que la justicia no funciona sino para el de Ruana. Bueno, aquí en Colombia la estructura de la justicia ampara o le da una cierta inmunidad, llamémoslo así, que se llama fuero, donde muchos altos funcionarios, magistrados, presidente, ministros, procurador, cónsules, embajadores, directores de fiscalía, jueces, todos gozan de una cierta inmunidad frente a la ley, que quiere decir que ellos no van a ser juzgados como nosotros y tampoco van a ser juzgados por el mismo juez ni fiscal de nosotros ni por el mismo procedimiento de nosotros. Sí. Te explico. Vamos a ir para lo de los aforados, porque esa es la corrupción de cuello blanco, que es la que queremos nosotros los colombianos verla, alguna vez en la vida verla. Te voy a explicar. Barbosa, el fiscal general de la Nación, rápido en un ejemplo, me quitó un proceso donde yo estaba llevando a juicio a un asesor de Duque, ¿sí? Con pruebas, suficientes elementos, que hasta ese asesor fue a suplicarme a mi despacho y le dije no. Y como le dije no, porque fue a mi despacho y le dije no, señora, aquí hay suficientes elementos para llevarlo a usted a juicio. Entonces me dijo, sí, ya verás, fiscalita. Así me dijo. Claro, se valió de todos los tentáculos del poder, se valió de un fiscal permisivo, inepto, como es Barbosa, que le hace favores a la corrupción porque se los hace. Se valió y Barbosa me puso un comité para quitármelo, para que archivara, hizo todas las artimañas que tiene como fiscal y me lo quitaron, a pesar de que ya había radicado imputación. ¿Qué hice yo? Denuncié a Barbosa por prevaricato, por acción, por abuso de poder ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes. Ahí estaban, a propósito, algunos congresistas del Pacto Histórico, que son los que más censuramos. Estaba Alirio Uribe y estaba Alejandro Campo, entre otros. Estaban varios. En mis redes están, yo los publiqué, yo no le tengo miedo a ellos ni a nadie, porque uno no tiene que tenerle miedo cuando uno está con la ley y la Constitución de su lado. Ellos tuvieron un momento histórico de llevar por primera vez a juicio a un fiscal general de la Nación por corrupto. ¿Qué hicieron? Protegieron a Barbosa. Claro, lo protegieron porque son armas de extorsión. ¿Qué pasa? Como Barbosa les tenía a ellos procesos abiertos, entonces me imagino que ya ni lo digo, ya todos saben. Tú me haces esto, yo te lo hago. Y esa construcción maquiavélica se tiene que acabar. Ahora les cuento, yo lo denuncié. ¿Qué pasa? Ahí le archivaron, pero además le archivaron ilegalmente, porque ellos, la comisión, una vez que abre, según el 425 de la ley 600, que es la ley de aforados, esos representantes que están ahí son mediocres, no saben nada de ley, son nadie frente a la ley, son politiqueros balurdos.
Eso mismo, ahí está Catherine Miranda. ¿Qué sabe Catherine Miranda mostrando en Facebook el traje de baño y el cuerpo y buscando votos a punta de exhibirse? ¿Ah? En vez de estar en su casa leyendo un código. Ahora bien, le archivaron todos esos sinvergüenzas a Barbosa. Ellos no podían hacerlo conforme al 425 porque ya habían aperturado la investigación. Según la ley, tenían que someter el archivo a la Cámara en pleno. Ahí no eran legisladores, ahí eran o ejercían función judicial, no función legislativa, porque cumplen doble función esa comisión. Ahora bien, como prevaricaron al archivarle a Barbosa, entonces yo los denuncié a ellos ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué hizo la Corte Suprema de Justicia? Les archivó a todos los 23 representantes que yo denuncié y queda el ciudadano en un estado de indefensión frente a la justicia para aforados. ¿Por qué? Porque ¿quién investiga a los magistrados cuando son corruptos? La comisión. Los investiga la comisión. ¿Y quién investiga la comisión cuando son corruptos? Los magistrados. Entonces, ahí nunca van a desempolvar nada porque tú me investigas y yo te investigo. Tú no me investigas y yo no te investigo. Entonces, utilizan el aparataje de justicia para ellos y no para darle justicia al pueblo colombiano. De hecho, esa es mi lucha. De hecho, usted ha planteado la idea de apoyar una constituyente, un debate que ha generado una reacción bastante defensiva de estos poderes establecidos, porque ya usted considera la justicia como está hoy en día, se protegen a ellos mismos. ¿Por qué considera que la reforma o las instituciones actuales ya no son suficientes y que el país necesita redefinir desde la raíz esa arquitectura del poder judicial y los mecanismos de control político? Porque es que mira, los colombianos estamos cansados que con un acto legislativo, que es un poder que le damos constitucionalmente a los congresistas para que reformen la Constitución sin cambiar su naturaleza o su estructura, ¿no? No la pueden cambiar. Han reformado la Constitución, que ellos dicen que es perfecta, precisamente y responsablemente la han reformado 65 veces a puertas cerradas sin que los colombianos nos demos cuenta. Y ellos, terrible, sin hacer pedagogía, no sabemos qué han reformado. Han reformado, de hecho, en el gobierno de Uribe se reformó para aprobar la reelección, para beneficiar a un presidente. Y fraudulenta. ¿Sí? Fraudulenta. Claro, y nos quitaron los mecanismos de participación democrática. Los colombianos no podemos revocar un mandato a nadie por corrupto. Mira, cuando Barbosa hizo lo que hizo, todo el mundo desesperó. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y no teníamos ningún mecanismo. Entonces, ¿dónde están los mecanismos de participación democrática? ¿Por qué los colombianos, si somos el soberano, por qué no podemos revocar por recolección de firmas a cualquier corrupto? ¿Por qué? Pues vamos a tener ese derecho y esa es mi lucha dentro del Congreso. Vamos a rescatar los poderes ciudadanos y a quitarle a los politiqueros esos poderes que no son de ellos y que son de nosotros. Y lo voy a hacer con la vehemencia que a mí me caracteriza. Mire, entre sus propuestas estuve leyendo está eliminar el fuero, impedir que las altas cortes se elijan a sí mismos e incluso desmontar la comisión de investigación y acusaciones de la Cámara. Es que si se elimina el fuero, ya esa comisión no tiene sentido, porque ya nadie va a tener fuero, ya todo el mundo va a atender a la ley como debe ser. Ok. ¿Sí? Al nadie tener fuero, pues la comisión pierde toda naturaleza y vayan a legislar pajaritos. Se acabó ese poder que tienen para negociar. Y reformar el CNE y permitir la revocatoria de altos funcionarios corruptos. ¿Cuál de estos cambios cree que genera mayor resistencia y por qué amenaza directamente los intereses de quienes históricamente han sido controlados desde el Estado? Sí, pero entonces, ¿cuándo vamos a cambiar esos paradigmas? ¿O acaso 300 sinvergüenzas que están en un Congreso van a poder sobre más de 50 millones de colombianos? El poder soberano se tiene que hacer sentir y yo soy una chispa que lo va a hacer sentir desde el Congreso, porque aunque ellos no lo quieran, yo voy a promover ese proyecto. ¿Sí? ¿Para qué? Para quitarle el fuero incluso a mí misma. Es que yo no quiero tener fuero. Si yo soy una delincuente, yo quiero atender a la ley como cualquier ciudadano, porque yo tengo como congresista una carga moral mucho más alta que un ratero de la calle.
Yo le debo más moralidad y responsabilidad al pueblo colombiano que un raterito que quizás ni siquiera tuvo oportunidades por parte del Estado, no tuvo una familia, y el nivel de exigencia es mucho más grande frente a un alto funcionario del Estado que a un ciudadano corriente. Entonces yo los voy a desmantelar, eso lo voy a hacer. Si ellos no quieren ninguno, por lo menos los exponemos. Sí. Y sabemos y evidenciamos que son una caterva de corruptos todos. Mire, en semanas recientes, en estos días, vimos con una denuncia suya. Eso obligó, digo yo que obligó, porque lo asustó a un candidato del Partido Conservador a borrar un video en el que junto a otros individuos se arrogaba funciones de persecución policial, de persecución política contra petristas. ¿Qué nos dice ese episodio sobre la naturalización de prácticas autoritarias en sectores políticos tradicionales? Y luego llegan al Congreso y como tienen ese fuero, se creen con la suficiencia impunidad para hacer lo que les da la gana. Y esa eficacia real del escrutinio ciudadano cuando se ejerce con rigor jurídico y con presión pública. Usted lo hizo. El señor borró el video. Borró el video. Con liderazgo, se lo hice borrar, porque eso es una conducta delictiva, que lo más patético no es que este funcionario no, que este candidato del Partido Conservador no se haya pronunciado el presidente de ese partido a darle las orejas a un burro. Porque sí, ese tipo es un burro, sí, más que un candidato es un burro. ¿Cómo se le ocurre hacer campaña electoral promoviendo un genocidio? Total. Un genocidio por razones políticas. Pues en este país hay diversidad política, hay libertad política. ¿O es que no lo sabe y quiere pretender llegar al Congreso, ser un legislador con esas prácticas de paramilitar armado, envalentonado a matar en un país que ya está cansado de la violencia? Mire, y hasta la fecha no se ha pronunciado nadie. No, y de hecho borra el video y aún así se burla de su denuncia, pero sabe que hizo mal, porque si lo borra es porque tiene algo, pero ya presuntamente cometió el delito. Pero claro, es que el Consejo Nacional Electoral, si es que existe, pero es que tampoco existe, tiene que cancelarle, porque esa es la sanción. La 1475 dice, tiene que cancelarle el registro de su candidatura. Sí. ¿Sí? Porque porque entonces, fíjense que ese es el problema, mira, hay un ejemplo flagrante de por qué esos magistrados del Consejo Nacional Electoral no pueden ser puestos por los partidos políticos, principalmente por las funciones que les da la Constitución, que tienen que ser garantes en la transparencia de cada comisión electoral, en la ética, en cumplir las normas electorales, en contiendas electorales, en campañas, pero es un Consejo Nacional Electoral que no sirve para nada, politizado, que está compuesto por partidos políticos. Entonces perro no come perro. Claro. ¿Sí? Los magistrados del Partido Conservador no le van a decir a un conservador que deje de hacer actos delictivos. Sí, al contrario, está ahí para que los haga, para permitirle que los haga y protegerlo. Por eso esas personas que están ahí no pueden llamarse magistrados, también eso es parte de la reforma, tienen que ingresar por concurso público de méritos, cumpliendo requisitos por un periodo mediático y con veeduría ciudadana, que tengan buena solvencia moral, y hasta económica, para que no nos roben allá adentro, porque también roban, ¿sí? Y fuera de eso delinque. Sí, son mire, unos delincuentes. Usted en esta misma línea ahora sí presenta un derecho de petición para exigir claridad sobre las denuncias de un presunto fraude en la recolección de firmas. El registrador Hernán Penagos confirma irregularidades masivas, pero no dice nombres. ¿Qué tan grave es que aspirantes presidenciales puedan construir su candidatura sobre formularios falsos, firmas repetidas y planillas en blanco? ¿Qué tan grave es esto? ¿Qué mensaje le pueden enviar al Estado si actúan hasta con el silencio cómplice del registrador? No menciono nombre. Es que, mira, aquí estos politiqueros, aunque se crean outsiders, ¿sí? Que se crean outsiders, que el hecho que no tengan un cargo público y que por eso son outsiders, pero que se han enriquecido a punta de los contratos del Estado, a punta de ser mafiosos del derecho, a punta de ser abogánster hasta internacionales. Sí. Eso no quiere decir que sean outsiders. ¿Son outsiders de qué? ¿De qué son outsiders? El registrador
Nacional, cuando sale a dar esas declaraciones, pues tenía que haber dicho quién. Sí, porque el electorado colombiano tiene derecho a saber qué candidatos presiden con potencialidad de ocupar la presidencia de la República están incurriendo en faltas graves a la ley electoral y al Código Penal, que fraudulentamente diga que están fotocopiando firmas, ¿sí?, para hacerlas pasar como originales, que están incluso mancillando los documentos públicos, porque cuando la Registraduría Nacional ya le da aval, ¿sí?, a un movimiento significativo de ciudadanos, le da unos códigos de unas planillas para que las llenen. Ya ese documento es público porque emana de la Registraduría y del Consejo Nacional Electoral, y al ser público pues no puede alterarse. Entonces ahí hubo alteración de firmas, alteración de documentos, delito. Entonces el registrador nacional debió haber salido responsablemente a dar estas declaraciones así. A darle resultados al pueblo colombiano. Hemos detectado esto, esto y esto, y ante esto y esto y esto, hemos iniciado los procedimientos administrativos, disciplinarios y penales, compulsado penales, porque ellos no pueden abrir ni disciplinarios ni penales, pero sí compulsar para que se abran. Esas son unas declaraciones responsables de un registrador, pero como el registrador es un político que está ahí, que él no tiene la culpa. Lo hicieron registrador siendo un político. Constitucionalmente está así, son las fallas de la Constitución. Pero es un político, no ingresó por concurso público de méritos, lo pusieron ahí, se reparten la torta, siguen repartiendo el país como si Colombia fuera un bombombún, ¿sí? Y donde se lo chupan una y otra vez. Vuelven a rellenar el caramelo, vuelve cada 4 años a chupárselo todo el mundo. Y eso se tiene que acabar. Usted ha sido crítica de la fiscal Luz Adriana Camargo, no desde la narrativa esa simplista de fiscal de bolsillo, sino señalando que ella está reproduciendo las mismas lógicas de Francisco Barbosa, especialmente en la falta de depuración interna, donde usted ubica hoy el principal problema de la fiscalía, en la persona que la dirige o en el modelo de elección del fiscal general, que usted ha descrito como un proceso capturado por acuerdos. En todo, es que todo es un concierto para delinquir, ¿sí? Desde que se terna hasta que se elige, desde que se reparten los poderes que le pertenecen, la justicia se imparte en nombre de la ciudadanía colombiana, en nombre del pueblo. Pero el pueblo no interviene en la elección de la justicia. Entonces, ¿cómo van a impartir justicia en nombre de nosotros si nos están pasando por la galleta? ¿Sí? Porque desde la base constitucional se le están dando potestades sin límites, unas potestades bárbaras a un fiscal general de la nación. ¿Cómo así que la Constitución garantiza la autonomía y la independencia de los jueces y magistrados? Y llega un fiscal a decir, no señor, se le quitó el proceso, cambiado para Putumayo, usted no va a llevar, mira, denle este proceso a este. ¿Cómo así? ¿Cómo así que no haya límites a las potestades de un fiscal? Un fiscal no es un todopoderoso, es un secretario que ni siquiera administra justicia. Lo que hace es, y ahorita actualmente le pone más cuidado a la contratación pública, al billete de la fiscalía, que a querer arreglar porque la fiscalía es una entidad inmensamente corrupta. ¿Qué hacen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Escogiendo a un fiscal. O sea, la justicia escogiéndose a sí misma. Los magistrados se escogen a ellos mismos, escogen fiscal, escogen procurador. ¿Qué es eso? Eso se les tiene que quitar, zapatero a su zapato. Los jueces tienen que ser jueces. Sí. Esos poderes son de nosotros y se los voy a hacer que nos los devuelvan. Me dejo de llamar Angélica María Monsalve Gaviria si no logro en 1, 2, 3, 4, 5, 10 años, pero de que lo logro. Y por eso necesito el voto de ustedes los colombianos, que me lleven al Congreso, que yo sola no voy a poder. Mira, yo sola pude con Barbosa y Mancera, señores. Sola y atacada. No voy a poder yo en el Congreso. Sobrada. Colombia los voy a poner por corruptos. Colombia arrastra ese hartago profundo de la impunidad, ejemplificado en casos como el de Emilio Tapia, condenado por desfalcos millonarios y hoy en libertad.
y con redes aún activas dentro del Congreso de la República. Usted dice, llego al Congreso y participo en reformas al sistema judicial. Ese es su mensaje. Adivina qué le dio esos beneficios a Emilio Tapia. Pues la fiscal general. Porque Emilio Tapia, con la plata que nos roba, financia campañas. Está probado con su esposita Saray. ¿A quién le dio a Saray la plata para llegar a...? Porque Saray no la conoce ni su mamá, pero llegó en listas y eso vale billete. Hacer campaña vale billete. ¿Sí? ¿Quién se la dio? Su marido. Su marido se le tuvo que haber dado a su marido. ¿Y de dónde sacó la plata su marido? Emilio Tapia, ¿dónde saca la plata? De robar el ladrón. Y no es cualquier ladrón. Es un ladrón del erario. Es un ampón donde los mismos fiscales lo quieren sacar. Porque el ampón financia campañas. Entonces, los mismos que llegan lo quieren salvar. Entonces, por eso, no dejemos de nombrar corruptos, señores. ¿No le genera temor, exfiscal, y ya para terminar, no le genera temor disputar un sistema que ha demostrado cerrar filas para protegerse a sí mismo, o cree que precisamente ese riesgo confirma que la pelea vale la pena? Pues mira, temor tiene que tener los corruptos, yo no. A mí ya me esculcó Mancera y Barbosa y no vieron nada, las dos personas más poderosas del mundo. Si lo hacen van a quedar en evidencia, si están contra mí. Pues a mí no me da miedo morirme, si quieren me pegan un tiro, pero de algo me tengo que morir, pero que me muera luchando por mi país, eso sí. Porque el país necesita valientes, porque si usted no es valiente, a usted estos zampones le van a seguir robando su futuro y todo lo que usted se merece como buen colombiano. Necesitamos gente que se envalentone. Yo no le tengo que tener miedo al sistema. El sistema le tiene que tener miedo a la fuerza ciudadana, a los colombianos, ¿sí? A todos nosotros unidos. Y yo estoy tratando de que nos integremos, dejemos de polarizarnos, que todos los políticos al fin y al cabo se intersectan en la corrupción, porque hay corrupción de izquierda, corrupción de derecha, hay corrupción de centro y hay corrupción de todo. Y les pido que me den la oportunidad para demostrarles que un país mejor sí es posible sin polarizaciones, y legislando para empoderar a la ciudadanía, para que sea la ciudadanía la que tenga el control del poder y quitárselo, que los jueces sean jueces. ¿Qué es lo que queremos? Que los jueces sean jueces, que no sean políticos, que los congresistas sean legisladores y que dejen la politiquería y la sinvergüencería y dejen de robarse y repartirse al Estado como si fuera una torta. Eso es lo que queremos, y que el presidente de la República sea un buen administrador de servicios públicos. Es lo que queremos, que se mire al Estado como una gran confederación de servicios públicos. Entonces, nadie está peleando por eso, nadie, porque les da miedo. No, mira, te lo digo, el que tenga miedo que no nazca, que se muera ya. Pues bien, exfiscal, su número en la lista del Frente Amplio Unitario. Y les voy a mostrar. Les voy a mostrar. Bueno, pueden revisarme mis redes sociales. Tengo muchas propuestas. Si les gustan mis propuestas, los invito a que voten por mí. Que me den ese voto de confianza, ese voto de opinión. Una oportunidad que yo voy a llegar allá a darles unos debates, pero constitucionales, legales. Los voy a mantener enterados de todas las cochinadas que se hagan adentro, porque ahí van a volver a entrar clanes corruptos que van a seguir queriendo repartirse al Estado como una torta. A mí ni que me ofrezcan entidades. Conmigo que ni cuente, porque no quiero ni un cargo para ningún familiar, ni quiero ninguna entidad del Estado. Yo lo que quiero es legislar para nosotros, para empoderarnos nosotros los colombianos. Denme esta oportunidad. Es un votico lo que les pido para que vean todas las oportunidades que yo voy a generar desde ahí para los colombianos. El primer paso para combatir la corrupción es evidenciarla. Le voy a evidenciar lo corrupto que puede llegar a ser un legislador allá adentro y cómo vende una ley, porque lo van a seguir haciendo. Lo van a seguir haciendo. ¿O ustedes creen que un clan que roba con la contratación, o los corruptos que están entrando en las listas cerradas y abiertas también entran? ¿Ustedes creen que ahí en el Congreso no van a seguir robando? Claro que sí, pero aquí está Angélica Monsalve, mira, de rojo, la super chica, que los va a desmantelar. Entonces aquí, mira, este es el tarjetón al Senado, en la lista abierta, así, tarjetón del Senado, porque la Cámara también tiene un tarjetón. Y al Senado se puede votar a nivel nacional. Estés donde estés, puedes votar por mí, vas a la mesa de votación, pides la lista, el tarjetón del Senado,
Yo estoy aquí en la coalición, en el lado izquierdo abajo, justo arribita del voto en blanco, que le hago un llamado a las que votan en blanco, no voten su voto, ese voto en blanco no sirve para nada, mejor regálenmelo a mí, que yo sí le agregaré valor a ese voto, empoderándolo a usted. Aquí estoy en el Frente Amplio Unitario, entonces usted le marca una X a ese logo, porque ese es el umbral, y luego una X sin salirse de la casilla, porque si no se anula el voto, al número 13, que es el número de la justicia, sin salirse de la casilla. Esto es una lista abierta, las cerradas son las que usted vota por el logo nomás, le meten chucha por liebre, aquí no, aquí estoy enferma, aquí solamente usted está votando por mí, solamente por mí, y yo le respondo a usted. Porque yo estoy ahí, esto es una coalición, es un partido político, yo estoy ahí con mi propio movimiento, soy firmante, que se llama Somos Justicia, estoy haciendo campaña pulso, sin estructura politiquera, sin nada, con mi única arma, que son mis grandes ideas y mis ganas, y mi conocimiento y mis ganas por hacer de Colombia diferente, aportar mi granito de arena.